Somos el grupo número 1. Nuestros temas a exponer son métodos histológicos y clasificación histotecnológica. Los autores son Apolo Pincay, Ariela Mercedes, Caicedo Alomía, Clara Alexandra, Bermúdez Torres, Gema Juliana y quien les hablará a continuación, Jocelyn Valeria Andrade Arauz. A continuación les hablaré acerca de los métodos histológicos. Los métodos o técnicas histológicas son una serie de procedimientos especiales a los que se somete el material biológico que se va a estudiar, el cual, como sabemos, se lo va a realizar bajo el microscopio histológicamente, con el fin de poder observar, examinar y analizar, donde a estos métodos se los utiliza para el estudio de los tejidos. Cabe recalcar que existe una variedad muy importante en microscopios según el tipo de estudio que se vaya a realizar, donde el más utilizado, como podemos observar en la imagen, es el microscopio de luz óptica. Entre los métodos histológicos tenemos diferentes tipos de microscopio. Es muy importante saber que existen varios tipos de microscopio, cada uno con diferentes características y principios de funcionamiento. Entre los tipos de microscopio les hablaré acerca del microscopio de campo claro. Tenemos el microscopio de campo claro. Este microscopio contiene dos sistemas de lentes que sirve para magnificar la muestra. Como podemos observar en la imagen, tenemos el ocular y los objetivos. En este microscopio, la muestra es iluminada por un haz de luz enfocado por una lente que se encuentra situada debajo del condensador, donde la principal limitación de este microscopio es la ausencia del contraste, lo que dificulta la observación de las células vivas. En este microscopio, la mayoría de las observaciones se van a realizar sobre preparados de células que se encuentren teñidas. Tal y como podemos observar en las imágenes, observamos un campo donde se encuentran células que, como podemos observar, se encuentran teñidas. Es así como en este microscopio se harán las observaciones de las células o tejidos que se vayan a observar. El microscopio de campo oscuro. Este microscopio es aquel que amplifica la luz mediante un condensador, donde sus partículas aparecen como puntos brillantes, tal y como podemos observar en la imagen, ya que en un campo oscuro los haces de luz iluminan la muestra desde sus costados. De esta manera, la célula se ve brillante con un fondo negro, ya que si nos damos cuenta de la imagen, podemos observar claramente cómo se observan estas células, que se ve que a su alrededor se ven brillantes y con un fondo negro. Una de las principales ventajas de este microscopio es que nos permite poder observar las células vivas sin teñir y a su vez nos permiten analizar, como por ejemplo el movimiento celular. También encontramos el microscopio de contraste de fase. Este microscopio es aquel que permite observar las células sin teñir. A su vez, incluye objetivos especiales y un condensador que hace visible los componentes celulares, ya que en este microscopio la luz es transmitida a través de una muestra con un índice de refracción diferente del medio en que lo rodea, ya que en sí una porción de esta luz es refractada debido a las leves variaciones en densidad y espesor de los componentes celulares. Como podemos observar en la imagen, ahí nos indica la flecha cuál es el microscopio y cómo es un microscopio de contraste de fase, y a su vez cómo en este microscopio se van a observar las muestras que van a analizarse o a estudiarse. También encontramos el microscopio de interferencia. Este microscopio se basa en principios similares a los del microscopio de contraste de fase, pero este microscopio tiene la gran ventaja de dar resultados cuantitativos e información sobre las propiedades físicas de los componentes celulares, el cual es muy utilizado en un tipo especial de microscopio de interferencia diferencial, denominado microscopio de Nomarsky, en el cual se obtienen imágenes con efectos de relieve y sombreados que son muy característicos. Tal y como podemos observar en la imagen, ese es un microscopio de interferencia. Microscopio de fluorescencia. Este microscopio es aquel
que permite detectar sustancias con autofluorescencias tanto primarias como secundarias. Las primarias como son las tetraciclinas y las secundarias sustancias que se encuentran marcadas con colorantes fluorescentes o fluorócromos. Este microscopio es usado más frecuentemente para visualizar muestras que son químicamente marcadas por un colorante fluorescente. Tal y como observamos en la imagen, es así como vamos a observarlas en el microscopio, que como podemos observar son sustancias que se encuentran marcadas con colorantes fluorescentes o fluorócromos. Como podemos observar en la imagen, este microscopio es aquel que presenta una pantalla óptica, el cual nos va a poder o nos permite poder capturar fotos de lo cual estamos visualizando en el microscopio. También encontramos el microscopio de luz ultravioleta. En este microscopio, su fuente de luz son rayos ultravioletas, ya que estos microscopios son aquellos que se encargan de detectar la cantidad de ácidos nucleicos que se encuentran o que hay en una célula. Como podemos observar en la imagen, encontramos un microscopio de luz ultravioleta. En él podemos observar cómo vamos a visualizar los ácidos nucleicos que se encuentran en una célula, ya que sabemos que este microscopio, como sus fuentes de luz son rayos ultravioleta, nos va a permitir de esta manera, como se observan en las imágenes, observarlos a los ácidos nucleicos. Seguido de ello tenemos el microscopio confocal. En este microscopio sus fuentes luminosas son láser, ya que este microscopio es aquel que permite enfocar únicamente un plano determinado del espécimen. Es muy importante saber que este microscopio es aquel que se va a utilizar para eliminar las imágenes desenfocadas, lo cual permite obtener una acepción óptica de gran definición. Tal y como podemos observar en la imagen, es así como se pueden observar las muestras a través de un microscopio confocal. El microscopio electrónico. Este microscopio permite la visualización de partículas celulares submicroscópicas como también la de los virus. Tal y cual podemos observar en la imagen, es así como vamos a observar un microscopio electrónico. Microscopio electrónico de transmisión. Este microscopio tiene como objeto visualizar la estructura interna de las células y también de los tejidos. Para la visualización de este microscopio se requieren de muestras muy delgadas que son fijadas y deshidratadas para que las de los electrones pasen libremente a través de ellas y pueda observarse correctamente. Como podemos observar en la imagen, tenemos el microscopio electrónico de transmisión y así es como vamos a observar las muestras a través de este microscopio. Por último, tenemos el microscopio óptico de barrido. Este microscopio tiene por objeto visualizar tridimensionalmente las superficies de células, tejidos y material inerte, por lo que no es necesario emplear cortes ultrafinos para poder observar las muestras a través del microscopio óptico de barrido. Cabe recalcar que este microscopio es aquel que está conformado por un haz de electrones, un lente de condensador, un deflector de haz, un lente objetivo y un brazo de soporte de la muestra. A su vez, tiene una pantalla fluorescente, lo cual nos va a permitir observar tridimensionalmente las superficies de las células, de tejidos y del material inerte. Muchas gracias por su atención y quien les habló acerca de los métodos histológicos y los diferentes tipos de microscopio fue Jocelyn Valeria Andrade Arauz. Difracción de rayos X. La difracción de rayos X representa otro paso en la dirección de resolver detalles cada vez menores por medio del empleo de rayos de longitud de onda más corta. Los rayos X podrían utilizarse en el análisis microscópico, puesto que puede aumentarse el poder de resolución, pero no existen lentes capaces de enfocarse y emplear estas longitudes de ondas tan cortas. En la imagen podemos ver la difracción de rayos X. Aquí se basa el principio de enviar un angosto haz de rayos X a través de la muestra por analizar. El haz se divide y separa, y el patrón de difracción es registrado por una película fotográfica ubicada por detrás de la muestra.
Métodos de observación directa de células y tejidos vivos. El objetivo de la histología es describir y comprender la estructura de las células y los tejidos vivos, dividiéndose estos métodos en dos grupos: la observación de células en el organismo vivo o la observación de células que se mantienen vivas luego de ser quitadas del organismo. A esto se refiere a lo que son cultivos de tejidos. Observación de las células en el organismo vivo. Esta se divide en tres parámetros: método de transiluminación, método con utilización de cámara transparente y empleo de la cámara anterior del ojo. Método de transiluminación. Este método se emplea principalmente en animales pequeños en los que los órganos son lo suficientemente pequeños y frágiles para que la técnica de iluminación sea posible. Métodos con utilización de cámara transparente. Mediante este método es posible observar el proceso de crecimiento, realizándose por medio de este método estudios de crecimiento de vasos sanguíneos y linfáticos. Empleo de la cámara anterior del ojo. Se basa en trozos de tejido trasplantados en la cámara anterior del ojo. Se nutren por medio del crecimiento capilares del iris. Los trozos de tejido se mantienen en el líquido de la cámara y un medio fisiológico. Cultivo de células. Es un importante estudio de las poblaciones celulares vivas del organismo. El método es denominado también cultivo in vitro, dado que este se refiere al material de vidrio a diferencia de in vivo, es decir, el organismo vivo. En imagen se va a describir el cultivo de células madres, que comienza primero con la fecundación. Ya obtenido el embrión, se toma la masa celular aislada. Luego de ello, se aísla una célula en un cultivo. Pasando el tiempo, la célula se divide y forma una línea de células madres y se obtiene lo que es el cultivo de células madres. Manipulación experimental de las células vivas. Bien, en este método se encuentran las coloraciones vitales y supravitales. Estos colorantes no son venenosos y son retenidos selectivamente por determinadas células. Micromanipulación mecánica. Este método de disección ha aumentado nuestros conocimientos de la naturaleza física, siendo numerosas técnicas agrupadas bajo la denominación micromanipulación o microcirugía. Los microelectrodos son pipetas finas que contienen soluciones salinas concentradas por medio del micromanipulador. Puede ser introducida en las células. Microinyectores. Se utiliza para la inyección de cantidades microscópicas de sustancias de células individuales. Con esta técnica es posible investigar el contorno de células individuales. Métodos de fraccionamiento celular. Los métodos de fraccionamiento celular representan, junto con los procedimientos químicos, un importante seguimiento en la investigación de las propiedades químicas y funciones de los distintos componentes celulares. Entre estos métodos se encuentran centrifugación diferencial y centrifugación por gradientes de densidad. La centrifugación diferencial nos da un ejemplo en imagen que divide dos componentes, el sobrenadante y el sedimento. La centrifugación por gradiente de densidad. Con este método es posible obtener una mayor cantidad de fracciones y mayor grado de pureza. Preparación e investigación de tejidos muertos. Los distintos componentes pueden ser difíciles de diferenciarse entre sí con la microscopía de transmisión. Por ende, se emplea con más frecuencia de tejido muerto, que se conserva químicamente enseguida de ser extraído y posteriormente es cortado en secciones muy finas denominadas cortes histológicos. Entre estos cortes histológicos podemos ver la imagen, la cual se basa en una porción de la tráquea, en un corte de parafina, como ejemplo. Preparación de tejido para la microscopía óptica. Las técnicas para realizar la respectiva preparación son fijación, inclusión, corte, deshidratar, congelación de tejidos, en los cuales en la imagen se puede ver una muestra sumergida en fijador, que depende del tipo de muestra y depende del tipo de método que se va a realizar para observar esta muestra.
Juliana Bermúdez Torres. Preparación de tejidos para la microscopía electrónica. La exigencia de mantener la estructura original de los tejidos se agudiza aquí debido a poder de alta resolución del muy elevado microscopio electrónico. Para la fijación se emplea formaldehído, tetróxido de osmio y en los últimos años glutaraldehído. El pH del fijar debe mantenerse en un rango dentro de 7 a 7,8. Métodos histoquímicos. El elemento primordial de los métodos histoquímicos es el empleo de métodos físicos y químicos sobre los preparados histológicos para establecer dónde se localizan las sustancias químicas en las células y tejidos. Acidofilia y basofilia. Las sustancias que atraen eléctricamente a los colorantes se denominan acidofilias y químicamente están constituidos por compuestos básicos o alcalinos. Como nos podemos dar cuenta en nuestra imagen, aquí tenemos unos basófilos de color azul y un acidofilio teñido de rosado. Metacromasia. Esto se da cuando ciertos elementos son coloreados con azul de toluidina. Se modifica el color azul pasando a púrpura o rojo violáceo. Así como nos podemos dar cuenta en la imagen, aquí tenemos unas células de mastocitos teñidos con azul de toluidina, pero los gránulos de los mastocitos presentan metacromasia y dan al citoplasma el aspecto púrpura. Métodos basados en la reacción de Schiff para los grupos aldehídos. El reactivo de Schiff es la leucofoxina o bisulfito de fucsina. Es incoloro, pero puede formar un color rojo estable producto de adicción con grupos aldehído. Determinación histoquímica de lípidos. Para la determinación histoquímica se emplean a menudo el colorante Sudán. Estos son casi solubles en agua. Este se emplea disuelto en un solvente orgánico en el cual los lípidos sean relativamente insolubles y en el que también el colorante sea parcialmente soluble. En la imagen podemos presenciar una histoquímica de lípidos, donde los colorantes de Sudán tiñen fuertemente los triglicéridos, como por ejemplo el rojo Sudán o Sudán 3, en la coloración de células adiposas. O también tenemos el negro de Sudán o Sudán 4. Este se emplea en la coloración de las vainas mielínicas de las fibras nerviosas compuestas por lipoproteínas. Metacromasia. Ciertos elementos son coloreados con azul de toluidina. Se modifica el color azul pasando a púrpura o rojo violáceo. Así como Determinación histoquímica de enzimas. Las enzimas son importantes fundamentalmente para el metabolismo celular, puesto que funcionan como catalizadores biológicos de casi todas las reacciones químicas celulares. Métodos inmunohistoquímicos. Los métodos inmunohistoquímicos se emplearon para el estudio sobre las reacciones inmunológicas del organismo, aumentando nuestro conocimiento sobre ella. Y por último tenemos la radioautografía. Con esta técnica se puede extraer información directa sobre el sitio donde se realizan los componentes físicos, síntesis de un producto, qué componentes físicos conforman parte del producto y sobre sus irregulares movimientos dentro de una célula y después de ser eliminados de las mismas. Clasificación histotecnológica. La histotecnología es la parte de la histología encargada de la obtención de cortes de muestras histológicas, bien sea de tejidos vivos o de tejidos muertos. Todas estas técnicas tienen como fin conservar la relación estructural entre los diferentes tipos celulares y su medio y al mismo tiempo realizar cortes muy finos que permitan su análisis en el microscopio.
Estos cortes deben de permitir lo que es el paso de luz y evitar la superposición visual entre sus componentes. El producto final, es decir, la preparación montada, se conoce como corte histológico y suele prepararse mediante la técnica con parafina. La histotecnología se puede clasificar según el tipo de muestra en muestra histológica y muestra anatomopatológica. La muestra histológica, el corte histológico provee solo una instantánea producto del proceso de fijación de un todo vivo en cambio continuo. La gran mayoría de estos cortes representan solo una rodaja finísima de una parte casi siempre pequeña de un órgano tal vez tan grande como es el hígado. La muestra anatomopatológica, el manejo y procesamiento de las biopsias y piezas quirúrgicas comienzan en la sala de operaciones o en la consulta médica. Una vez extraída la pieza quirúrgica o la biopsia, esta debe de ser fijada y posteriormente refrigerada a 4 grados centígrados, para evitar así que se produzcan cambios histológicos o se puedan alterar los tejidos. Sin embargo, se debe tomar una sección representativa y fijarla inmediatamente para evitar así daños en los tejidos, especialmente para pruebas como de inmunohistoquímica y patología molecular. Según el tipo de estudios, las muestras pueden ser vitales, supravitales y posvitales. Las muestras vitales, los estudios vitales son aquellos estudios citológicos o histológicos que se realizan sobre células o tejidos vivos sin que estos hayan sido separados del ser que los contiene. Estas se utilizan poco debido a su dificultad y a su escasa utilidad. Las muestras supravitales, los estudios supravitales son realizados sobre células o tejidos vivos, pero estos ya son separados del organismo del que proceden. En este caso, las células siguen viviendo porque se preservan en condiciones precisas de temperatura y en un medio de cultivo adecuado, habitualmente por medio de técnicas de cultivo in vitro o en el caso de la sangre, empleando la técnica de gota pendiente para la observación de hemoparásitos. Y las muestras posvitales, los estudios posvitales se practican sobre células muertas o en estado natural, es decir, no están fijadas. En anatomía patológica se engloban dentro de ellos todos los métodos que se emplean, secciones de tejido congelado, incluido lo que es la biopsia intraoperatoria.